Hola a todos, bienvenidos a la segunda clase del curso de fotografía virtual asincrónica. En esta segunda clase conoceremos un poco sobre la historia de la fotografía y también conoceremos los aspectos básicos y técnicos de la fotografía. Así que les espero también el día de hoy tendremos nuestra primera tarea y les agradezco pues también cualquier duda y pregunta puedan escribirnos tanto en el grupo de WhatsApp o en el chat personal. Así que sin más, empecemos. El día de hoy conoceremos de dónde nace la fotografía, este revolucionario invento que tanto con usos científicos como artísticos y expresivos ha llegado a ser tan popular, que todos lo podemos tener en nuestra mano, y también conoceremos los aspectos técnicos básicos de la misma. La palabra fotografía proviene de los vocablos griegos phos, que significa luz, y grafos, que significa escrito o grabado, de modo que la palabra fotografía se trata de una escritura con luz o una grabación y hecha con luz. Y es que la idea de capturar imágenes y preservarlas ha acompañado al ser humano desde las épocas antiguas. Es el fundamento de la aparición de la pintura, la escultura y más adelante la fotografía. Hubo intentos antiguos por conseguir capturar una imagen de forma automática, sobre todo mediante el principio de la cámara oscura, que es el mismo de las cámaras fotográficas. La cámara oscura es un espacio cerrado o recinto totalmente oscuro en el que penetra la luz por una abertura en sus costados y proyecta una imagen invertida de lo que ocurre en él afuera. Este principio, ahora conocido desde los tiempos de Aristóteles alrededor de 300 a.C., fueron el principio de lo que hoy vemos como las cámaras fotográficas. Las primeras imágenes fotográficas obtenidas en la historia son las obras del francés Nicéphore Niepce, científico que logró resultados mediante la prolongada exposición a la luz de placas de peltre cubiertas en betún, dentro de una cámara oscura. La primera imagen obtenida así fue la siguiente. Vista desde una ventana en Le Gras, de 1826. Esta fotografía, como dato curioso, tomó 8 horas de exposición a plena luz del día para poder conseguirse. Sin embargo, fue hasta 1893 que se anunciaron dos procedimientos fotográficos casi de manera simultánea en Francia e Inglaterra: el daguerrotipo de Jean-Louis Daguerre y el negativo positivo de William Henry Fox Talbot. El daguerrotipo, creado por Louis Daguerre, de quien viene su nombre, genera una única imagen muy detallada sobre la plancha de cobre chapada en plata, mientras que el invento de Henry Fox Talbot, llamado negativo positivo, se podían obtener varias copias a partir de un solo negativo. Ambos se basaban en dos principios químicos y físicos fundamentales: la reacción de compuestos químicos a la luz y la creación de la imagen a través de la obertura de una caja o cuartos oscuros. La historia de la fotografía está cargada de muchas invenciones, pero nos centraremos en la invención del daguerrotipo, ya que Louis Daguerre es a quien se le conoce como el inventor de la fotografía. En 1829 se asoció con Joseph Nicéphore Niepce, a quien se le atribuyó la primera fotografía permanente. Daguerre llevó a cabo pruebas con Niepce y su hijo durante más de una década, y en 1893 Daguerre entregó la licencia a la Academia de Ciencias de Francia y el gobierno la dio a un uso público. Y aunque tanto Daguerre como el hijo de Niepce recibieron una pensión vitalicia, el nombre del invento solo quedaría asociado a Louis Daguerre. El film fotográfico fue inventado en 1884 por el estadounidense George Eastman, usando largas tiras de papel cubiertas con emulsión fotosensible. Fue hasta 1920 el inventor y fotógrafo alemán Oskar Barnack introdujo al mercado la cámara Leica, que empleaba un nuevo formato de película, el 35 mm, conocido también como formato Leica o formato Barnack. Este formato revolucionó la industria fílmica y del cine. La fotografía digital es la vertiente más recientemente inventada, que saca provecho a las tecnologías que trajo consigo la revolución informática de finales del siglo XX. Permitió, entre otras cosas, la supresión del rollo fotográfico y de toda forma de revelado químico, guardando las imágenes directamente en formato electrónico o computarizado. Así que no hace falta escanear o digitalizar las imágenes
y además se las puede intervenir empleando softwares especializados. Por si fuera poco, las cámaras digitales permiten previsualizar la foto y decidir si conservar o tomarla de nuevo. Además, nos brindan ayuda electrónica de toda índole, como autofoco, corrección de ojos rojos, etc. Entonces, si vemos la línea del tiempo de la fotografía, en 300 años antes de Cristo, Aristóteles usaba la primera cámara oscura. En 1521 fue la primera publicación sobre la cámara oscura en Europa. En 1777 se empezaron el primer tratado sobre las alas de plata. En 1826 fueron las primeras imágenes capturadas por Joseph Nicéphore Niepce. En 1839 se difunde el daguerrotipo. Y en 1861 sale la primera película a colores de James Maxwell. En 1889 la primera película fotográfica flexible. En 1903 la primera placa a colores de los hermanos Lumière. En 1920 la primera cámara de 35 mm. Y en 1936 aparece la película de color Agfa. Es así como en 1975 Kodak anuncia la primera cámara digital. Ahora bien, vamos a hablar también de tres aspectos básicos en la fotografía, útiles para todas las personas, como lo son el ISO, la apertura y la velocidad de obturación. Quizá algunos de ustedes han escuchado estos términos, pero los veremos más específicamente uno por uno y cómo verlos en nuestro celular. La apertura. La apertura del diafragma de nuestra cámara hace una referencia a la cantidad de luz que el objetivo dejará entrar hasta el sensor cuando estemos tomando una fotografía. Se representa con números F, y cuanto menor sea el número, mayor será la apertura, y viceversa. Esto quiere decir que una apertura de un f1.7 dejará pasar más luz que una apertura de un f6. Salvo las excepciones como el Galaxy S9, esto tampoco debe ser algo que nos coma mucho la cabeza con nuestro celular, porque por lo general no solemos poder cambiar la apertura de forma manual. Sin embargo, en la fotografía convencional con cámaras sí es un aspecto a tener en cuenta para controlar la entrada de luz. También en nuestras aplicaciones que ya debimos de haber descargado de nuestros celulares, se puede también trabajar la apertura del celular. Otro de los aspectos para los que sirve la apertura es para controlar lo que llamamos la profundidad de campo, es decir, el área de la fotografía que va a aparecer enfocada. Con una profundidad de campo amplia, habrá más elementos enfocados. Con una profundidad de campo corta, tendremos una reducida oportunidad de enfocar cosas dentro de la fotografía. ¿Has notado cómo sacar una foto con tu celular se enfoca solo una parte de un objeto? Pues bien, eso es la profundidad de campo. Podemos decir que cuanto mayor sea la apertura de diafragma y menor sea la profundidad de campo, por ejemplo, la cámara de f1.7 de un celular enfocará menos elementos en una foto que tenga un f.6. Manipulando esto, podemos conseguir algunos efectos como el de desenfocar el fondo de una foto, aunque también hay otras maneras de conseguirlo. El segundo punto que veremos es la velocidad de obturación. La velocidad de obturación o tiempo de exposición es el periodo de tiempo que el sensor de la cámara va a estar recibiendo luz cuando estemos sacando la foto. Esto es importante porque en función de la luz ambiental tendremos que elegir un valor u otro. Con tiempos de exposición cortos, que quiere decir que la foto se toma de manera muy rápida, el sujeto al que estamos enfocando aparecerá congelado en la foto. Y en los tiempos de exposición largos, el objeto puede aparecer movido o con un efecto que se le dé sensación de movimiento, ya que se habrá estado moviendo mientras el sensor estaba captando la luz. En exteriores con una luz intensa, habrá que elegir un tiempo de exposición breve para que no haya exceso de luz y no se queme la fotografía, para lo que no quede como sobreexpuesta. Y en interiores con poca luz es al revés, hay que incrementar el tiempo de exposición para que la foto salga más luminosa. Aunque debemos de tener cuidado con esto, porque si te mueves lo más mínimo mientras el sensor está captando la luz, la foto podrá salir movida o borrosa. Es recomendable utilizar un trípode. Jugar con la velocidad de obturación para mantener el objetivo abierto captando la luz también nos permitirá conseguir algunos efectos curiosos, como
dibujar con la luz. Lo único que hay que hacer es mover una luz haciendo un dibujo durante un tiempo que la cámara esté captando la iluminación, de manera que todos los movimientos los capte como uno solo. El ISO. La sensibilidad es un valor en nuestra cámara que está representado por un número ISO, y modificarlo nos permite indicarle al sensor qué sensibilidad debe de tener a la hora de recoger la luz. Si queremos realizar una fotografía en interior y con poca luz ambiental, incrementando la sensibilidad ISO del sensor, recogerá más luz, permitiéndonos sacar la fotografía sin tener que utilizar un tiempo de exposición muy prolongado. Sin embargo, hay un aspecto negativo en aumentar la sensibilidad, y es que cuanto mayor sea el ISO, es más fácil que aparezca el ruido de las fotografías. Este ruido no se incrementa de forma lineal, y por ejemplo, puede que incrementemos el valor ISO hasta un 80%, haciendo que el ruido crezca paulatinamente, pero que al partir de ahí lo haga de manera de golpe. La manera de saber a partir de qué punto incrementa fuertemente la velocidad es simplemente experimentar. Aunque hay veces en las que puede interesarnos que las fotos tengan ruido como para darle más grano en las fotos de blanco y negro, y lo normal es que queramos tener siempre el mínimo ruido posible, por lo tanto es importante sacar las fotos siempre con el mínimo ISO posible para reducir al máximo el ruido. No hay una regla estricta de cómo se deben utilizar estos tres parámetros, pero podemos pensar en ellos como las puntas de un triángulo equilátero. Cuando están niveladas, la fotografía es perfecta, y si movemos alguno de estos valores será necesario compensarlo con el resto para mantener el triángulo equilátero. En apariencia, los tres elementos puede parecer que sirven para lo mismo, controlar la cantidad de luz que entra al celular, pero como todos ellos tienen un uso secundario, manipular uno u otro puede ayudarnos a tomar la fotografía perfecta. Si quieres captar un momento exacto sin movimiento, tendrás que bajar la velocidad de obturación, y si quieres controlar el enfoque de la apertura. Esto quiere decir que al final todo depende del tipo de foto que cada uno de nosotros quiera conseguir, y que dependiendo de él podremos hacer unos ajustes u otros. Y es que al final lo mejor es siempre investigar mucho y probar mucho, ya que la fotografía es una cosa que se aprende sobre todo experimentando. En nuestra próxima clase veremos cómo utilizar estas técnicas en nuestro celular según las aplicaciones que tenemos, de manera mejor que podamos trabajar nuestros proyectos de la mejor manera. En nuestra próxima clase veremos cómo utilizar estas técnicas dentro de nuestro celular a través de las aplicaciones que cada uno de ustedes debe de tener. Es por esta razón también que yo les quiero pedir la primera tarea. La primera tarea consistirá en que ustedes esta semana crearán 5 fotografías, y esas 5 fotografías las enviarán al correo que les pondremos en el link de WhatsApp. Así que esas 5 fotografías ustedes las van a crear durante esta semana para yo poder conocer también cuál es su visión fotográfica y poder saber qué tanto conocimiento tienen o no de la fotografía. Así que les agradezco muchísimo y espero que nos podamos ver en la próxima clase.